Mira hacia arriba. No a las luces de la ciudad, sino más allá, a ese abismo negro salpicado de diamantes que llamamos hogar. Si tienes la suerte de estar bajo un cielo despejado, verás la Vía Láctea, una mancha de leche derramada que contiene 200.000 millones de estrellas. Y en ese océano de fuego y vacío, hay billones de planetas. La pregunta de Enrico Fermi, hace casi un siglo, sigue siendo el martillazo más seco en la historia de la ciencia: ¿dónde está todo el mundo? Si el universo tiene casi 14.000 millones de años y nosotros apenas somos unos recién llegados, la galaxia ya debería estar rebosante de imperios, de luces artificiales, de ruidos de radio. Pero el cielo está en silencio. Un silencio absoluto que eriza la piel. Pero, ¿y si ese silencio no es vacío? ¿Y si es una señal de respeto, o peor aún, de vigilancia? Hoy vamos a sumergirnos en el secreto más oscuro que el cosmos ha intentado ocultarnos. No vamos a hablar de conspiraciones baratas, sino de la lógica fría y aterradora de la astrofísica y la supervivencia. La idea de que no estamos solos no es una fantasía, es una probabilidad estadística casi absoluta. Lo que realmente da miedo no es la existencia de otra civilización, sino el hecho de que esa civilización ya nos haya encontrado y haya decidido que, por ahora, es mejor que no sepamos que están ahí. Imagina por un momento que la Tierra es un terrario en el escritorio de una entidad que ni siquiera podemos empezar a comprender. Esa es la hipótesis del zoológico. En 1973, el astrónomo John Ball sugirió que el silencio cósmico no es un error, sino una política oficial. Al igual que nosotros establecemos reservas naturales para proteger a las especies en peligro y observarlas sin interferir en su comportamiento natural, una civilización millones de años más avanzada que la nuestra podría haber declarado a la Tierra como un santuario, una zona de cuarentena biológica. Estamos en un parque nacional galáctico. Ellos nos observan desde los puntos ciegos, desde lugares donde nuestra tecnología actual no puede llegar. Pero un vigilante siempre deja huellas, por muy cuidadoso que sea. Para entender esto, tenemos que hablar de la teoría del bosque oscuro. Imagina el universo como un bosque a medianoche. Está lleno de cazadores armados que caminan en absoluto silencio. No saben quién más está ahí afuera, pero saben una cosa: cualquier otra civilización es un competidor por recursos finitos y una amenaza potencial para su propia supervivencia. En este bosque, la única forma de sobrevivir es ser invisible. Si revelas tu posición, el cazador más cercano te eliminará solo por precaución. Nosotros, como humanidad, llevamos 100 años gritando nuestra ubicación al cosmos con ondas de radio, señales de televisión y explosiones nucleares. Somos como un niño pequeño gritando en medio de ese bosque oscuro. Si la teoría del bosque es cierta, ya deberíamos estar muertos. Pero aquí seguimos. ¿Por qué? Solo hay una respuesta lógica que encaja con este escenario: alguien ha puesto un escudo alrededor de nosotros. Alguien está impidiendo que otros cazadores nos vean, o quizás, somos la propiedad privada del cazador más grande de todos. Piensa en la Luna por un segundo. Es un objeto que desafía la lógica astronómica. Es demasiado grande para nuestro planeta, tiene una órbita sospechosamente circular y posee una curiosa coincidencia matemática que permite los eclipses perfectos. Pero hay algo más: los ecos de larga demora detectados desde los años 20. Señales de radio enviadas desde la Tierra que regresan segundos después, con un retraso que no coincide con ningún rebote natural conocido. Algunos científicos han propuesto que son sondas de von Neumann, máquinas autorreplicantes enviadas hace milenios para orbitar nuestro sistema solar, recolectar datos y transmitir nuestra evolución a una base lejana. Son centinelas. Están en los puntos de Lagrange, esos lugares en el espacio donde la gravedad de la Tierra y el Sol se equilibran, permitiendo que un objeto se quede ahí para siempre sin gastar combustible. Es el lugar perfecto para poner una cámara. Pero, ¿qué es lo que vigilan exactamente? Nuestra tecnología.
nuestra moralidad o nuestro ADN. Si analizamos nuestra historia, hay un patrón de aceleración que no parece natural. Desde el descubrimiento de la fisión nuclear en 1945, el fenómeno de los objetos voladores no identificados pasó de ser un mito folclórico a una preocupación de seguridad nacional para todas las potencias del mundo. No es coincidencia que los avistamientos más documentados ocurran cerca de silos de misiles nucleares o portaaviones atómicos. Es como si hubiéramos activado una alarma silenciosa al jugar con la energía que alimenta a las estrellas. Como si el dueño del zoológico hubiera visto que los animales han aprendido a fabricar fuego y ha decidido acercarse a la rejilla para ver qué vamos a hacer con él. Imagina que no vienen de otro planeta, sino de otro momento o de otra dimensión que se solapa con la nuestra. Jacques Vallée, uno de los investigadores más lúcidos en este campo, propuso que lo que llamamos extraterrestres son en realidad un sistema de control termostático para la conciencia humana. A lo largo de los milenios, se han presentado como ángeles, demonios, hadas y ahora como seres grises en naves espaciales. Adaptan su apariencia a nuestras creencias para guiarnos por un camino específico, para evitar que nos autodestruyamos o para asegurar que sigamos siendo útiles para sus propósitos. Somos una cosecha de información, de experiencias biológicas, de datos genéticos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el 98% de nuestro ADN fue llamado ADN basura durante décadas? Solo recientemente estamos descubriendo que ese código supuestamente inútil es en realidad una base de datos compleja, un sistema operativo que aún no sabemos ejecutar. Hay investigadores que sugieren que nuestra firma genética es el mensaje en una botella definitivo. No está en las estrellas, está dentro de nosotros. Somos una creación diseñada para sobrevivir en este planeta y para servir de almacén biológico. El secreto más oscuro del cosmos no es que estemos solos en la oscuridad, sino que somos el centro de una atención que preferiríamos no tener si supiéramos sus verdaderos motivos. Ahora, adentrémonos en la arquitectura de esta vigilancia, en los puestos de observación que no están a años luz de distancia, sino aquí mismo, en nuestro vecindario cósmico. Imagina que eres un antropólogo estudiando una tribu aislada en el Amazonas. No entras en su aldea con una cámara y luces de neón, te escondes en el follaje, usas drones camuflados, te mimetizas con el entorno para que ellos sigan actuando de forma natural. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en el sistema solar. Los astrónomos llaman a estos objetos acechadores o lurkers. Son sondas automáticas que no necesitan combustible porque utilizan la energía solar o la propulsión iónica silenciosa, y que han estado ahí desde antes de que el primer ser humano caminara erguido. Si buscamos estos puestos de avanzada, el primer lugar lógico es el cinturón de asteroides. Es el escondite perfecto. Hay millones de rocas espaciales que ofrecen camuflaje térmico y visual. Una sonda recubierta de regolito, el polvo grisáceo de los asteroides, sería virtualmente invisible para nuestros telescopios actuales. Estaría allí, recopilando cada transmisión de radio, cada destello de luz de nuestras ciudades, enviando paquetes de datos comprimidos hacia el centro de la galaxia a través de ráfagas de neutrinos que ni siquiera detectamos. Pero la vigilancia no es solo tecnológica, es estructural. El hecho de que la Tierra sea un planeta tan inusualmente estable es una anomalía en sí misma. Nuestra tectónica de placas, nuestro campo magnético gigante y la presencia de Júpiter actuando como un escudo contra cometas parecen piezas de un reloj ajustadas por una mano invisible para asegurar que la vida aquí no sea interrumpida antes de tiempo. Aquí es donde el secreto se vuelve más oscuro. ¿Y si la vigilancia no es para protegernos, sino para contenernos? Algunos teóricos de la seguridad aeroespacial han planteado la idea de la cápsula de Faraday galáctica. Según esta premisa, la humanidad está encerrada en una burbuja informativa. Lo que vemos a través de nuestros telescopios, ese espacio profundo y vacío, podría ser una proyección o una versión filtrada de la realidad. Si una civilización tiene la capacidad de manipular la gravedad y el espacio-tiempo,
ocultar una flota de naves o incluso toda una red de megaestructuras estelares sería una tarea trivial. Nos permiten ver un universo desierto para que no intentemos escapar de nuestro corral, para que creamos que somos la cima de la creación mientras ellos operan en las sombras de las dimensiones que aún no comprendemos. Pensemos en los encuentros desclasificados por las armadas del mundo en la última década. Los objetos transmedios, esos que pueden pasar del espacio al aire y del aire al océano sin cambiar su velocidad ni mostrar superficies de control o motores visibles. No vienen de las estrellas cada vez que los vemos, ya están aquí. Viven en las fosas oceánicas, en lugares como la fosa de las Marianas, donde la presión aplastante y la oscuridad absoluta les ofrecen un refugio que nosotros apenas estamos empezando a explorar con robots precarios. El océano es el 70% de nuestro mundo y lo conocemos menos que la superficie de Marte. Es el lugar perfecto para una civilización que nos vigila desde abajo. No son visitantes, son residentes de larga duración que nos ven como una especie ruidosa y peligrosa que habita en la superficie. Esta vigilancia tiene un propósito que va más allá de la simple curiosidad. Si analizamos las intervenciones reportadas en instalaciones nucleares, el patrón es claro. Durante la Guerra Fría, hubo múltiples incidentes donde objetos desconocidos sobrevolaron silos de misiles Minuteman en Estados Unidos y bases soviéticas en Ucrania. En algunos casos, desactivaron los misiles, en otros, iniciaron la cuenta atrás para el lanzamiento solo para detenerla en el último segundo. No era un ataque, era una demostración de poder. Nos estaban diciendo, sabemos lo que tienen, sabemos cómo funciona y podemos apagarlo cuando queramos. Es la misma actitud que un cuidador de zoológico tiene con un animal que ha encontrado un arma afilada dentro de su jaula. Nos vigilan porque somos una especie violenta que ha descubierto el poder del átomo antes de descubrir la paz global. Pero hay algo aún más profundo. La hipótesis de la simulación sugiere que el universo mismo es una construcción informática, y que la civilización que nos vigila son en realidad los programadores o los observadores de este experimento. En este escenario, el secreto más oscuro del cosmos es que no hay cosmos. Que las estrellas que vemos son solo píxeles de una resolución infinita y que las leyes de la física son el código fuente. Si esto es cierto, las anomalías que llamamos ovnis o fenómenos paranormales son simplemente errores en el renderizado o intervenciones directas de los observadores para ajustar las variables del experimento. Nos vigilan para ver cómo reacciona una inteligencia orgánica cuando se le da la ilusión del libre albedrío en un entorno controlado. Si miramos hacia atrás, a los textos antiguos, a las tradiciones de los sumerios, los egipcios o los Dogon en África, todos hablan de los vigilantes, seres que bajaron del cielo para enseñar la agricultura, la astronomía y la ley. Siempre se les trató como dioses, pero si eliminamos el filtro de la religión y aplicamos el de la tecnología, lo que tenemos es una descripción precisa de una misión de intervención y monitoreo. Nos dieron las herramientas para civilizarnos bajo su supervisión, establecieron linajes de poder y luego se retiraron a la invisibilidad, dejando tras de sí una infraestructura de vigilancia que sigue operativa hoy en día. La pregunta no es cuándo van a llegar, sino cuándo van a decidir que la fase de observación ha terminado y que es hora de pasar a la siguiente etapa de su plan. Cada vez que lanzamos un satélite, cada vez que el rover Perseverance toma una muestra de Marte, estamos tocando los bordes de esa red de vigilancia. Existe un fenómeno llamado gran silencio que no solo se refiere a la falta de señales, sino a la censura cósmica. Es posible que el universo esté lleno de vida comunicándose a través de una red de entrelazamiento cuántico, una Internet galáctica a la que no tenemos acceso porque todavía no hemos pasado la prueba de madurez tecnológica o ética. Estamos viviendo en una burbuja de silencio forzado, rodeados de una actividad frenética que simplemente no podemos percibir con nuestros sentidos biológicos limitados. El cosmos no está vacío, está lleno, pero nosotros estamos en el cuarto oscuro, esperando a que el vigilante encienda la luz o nos abra la puerta hacia la verdadera realidad que nos rodea.
Hablemos ahora de las anomalías que han pasado frente a nuestros ojos disfrazadas de simples rocas espaciales. En octubre de 2017, un objeto cruzó nuestro sistema solar a una velocidad que desafiaba la gravedad del Sol. Lo llamamos Oumuamua. No era un cometa, porque no tenía cola ni liberaba gases. No era un asteroide común, porque su forma era extremadamente alargada, como un cigarro o un disco, y aceleró al alejarse de nosotros sin ninguna explicación física convencional. El director del Departamento de Astronomía de Harvard, Avi Loeb, fue el único que se atrevió a decir lo que otros susurraban en los pasillos: Oumuamua no era una roca, era tecnología. Podría haber sido una vela ligera, un resto de basura espacial de una civilización lejana o, más probablemente, una sonda de reconocimiento enviada para comprobar el estado de la Tierra. Pasó lo suficientemente cerca para recolectar datos y lo suficientemente rápido para que no pudiéramos hacer nada más que mirar sus fotos borrosas mientras se perdía en la negrura del espacio profundo. Fue un recordatorio de que el vigilante no siempre está escondido, a veces simplemente pasa de largo, confiado en que nuestra tecnología es demasiado primitiva para interceptarlo. Pero si Oumuamua fue una sonda pasajera, ¿qué pasa con los que se quedaron? Volvamos a la Luna, ese objeto que siempre nos muestra la misma cara. Durante las misiones Apolo, los sismógrafos instalados en la superficie detectaron algo que heló la sangre de los técnicos en la Tierra. Cuando los módulos de ascenso impactaron contra el suelo lunar, la Luna vibró como una campana durante horas. Esto sugirió a muchos investigadores que la Luna no es un cuerpo sólido de roca, sino que posee cavidades masivas o, en el escenario más extremo, una estructura interna artificial. Si quisieras vigilar un planeta durante millones de años, no construirías una estación espacial metálica que se oxide o necesite mantenimiento, ahuecarías un satélite natural, lo pondrías en una órbita sincrónica y observarías el ciclo de la vida desde la seguridad de una corteza de kilómetros de espesor. La Luna es el puesto de observación perfecto. Es el pueblo elevado desde el cual el vigilante puede ver cada incendio forestal, cada explosión nuclear y cada lanzamiento de cohetes sin ser molestado. Y mientras miramos al cielo, olvidamos mirar hacia adentro, hacia el código que nos hace ser quienes somos. Existe una investigación fascinante sobre lo que se llama el SETI biológico. Dos científicos de Kazajistán, Shcherbak y Makukov, pasaron años analizando el código genético humano y descubrieron algo perturbador, un patrón aritmético y semiótico que no puede ser producto de la evolución natural. Es una firma, un sello de propiedad o un manual de instrucciones incrustado en nuestro ADN que ha permanecido intacto durante miles de millones de años. Según su análisis, el código genético es un sistema de almacenamiento de datos tan estable que es el lugar más seguro para guardar un mensaje a través de las eras. Si esto es cierto, la civilización que nos vigila no solo nos observa desde fuera, sino que nos posee desde dentro. Somos su hardware, y nuestra evolución es el software que ellos han programado para ver hasta dónde puede llegar la inteligencia orgánica en este rincón de la galaxia. Cada vez que nos reproducimos, estamos copiando el mensaje de nuestros creadores, manteniendo viva la llama de su experimento sin siquiera saberlo. Esto nos lleva a una pregunta inevitable: si nos vigilan y nos poseen, ¿por qué no intervienen de forma abierta? La respuesta podría estar en la disparidad tecnológica. Para una civilización de tipo 3, capaz de manipular la energía de toda una galaxia, nosotros somos lo que una colonia de hormigas es para un ingeniero civil. No odias a las hormigas, no las amas, simplemente están ahí. A veces las observas, a veces pisas una sin querer, pero nunca te sientas a explicarles cómo funciona el motor de combustión interna. Sin embargo, hay momentos en los que el vigilante debe actuar para que el experimento no se salga de control. Aquí es donde encajan los incidentes de interferencia electrónica en nuestros sistemas de defensa. No es solo que apaguen misiles, es que están monitoreando nuestro progreso en la inteligencia artificial y la manipulación del espacio-tiempo.
Saben que estamos a punto de salir de la cápsula y están decidiendo si somos una especie que merece unirse a la comunidad galáctica o si somos una plaga que debe ser contenida o erradicada antes de que infectemos otros sistemas estelares. Considera ahora los ruidos del espacio que no podemos explicar. Las ráfagas rápidas de radio, o FRBS, que llegan desde galaxias a miles de millones de años luz. Algunas de estas señales se repiten con una precisión matemática perfecta, cada 16 días, cada mes. No son colapsos de estrellas, son ráfagas de energía tan inmensas que solo podrían ser generadas por motores estelares o sistemas de propulsión de velas ligeras que mueven naves del tamaño de planetas. El universo no está vacío. Está vibrando con el tráfico de una civilización que ha convertido el cosmos en su autopista. El hecho de que solo detectemos estos ecos lejanos sugiere que estamos en una zona rural, un remanso de paz o una reserva natural alejada de las grandes rutas comerciales galácticas. Pero incluso en las reservas más remotas, hay guardabosques. Y esos guardabosques están aquí, operando en frecuencias que apenas estamos empezando a entender, ocultos en la materia oscura que compone el 85% del universo y que los científicos no pueden ver, pero cuyas huellas gravitatorias sienten en todas partes. ¿Y si la materia oscura no es una sustancia natural, sino la infraestructura invisible de una civilización transdimensional que nos rodea en este mismo instante? Estamos viviendo en el borde de la revelación. Durante décadas, el secreto se mantuvo a través del ridículo y el estigma, pero esa barrera se está desmoronando. Los gobiernos ya no niegan la existencia de tecnologías que superan nuestra física, simplemente dicen que no saben qué son. Pero nosotros lo sabemos. Sentimos esa mirada en la nuca cuando miramos al cielo nocturno. El secreto más oscuro del cosmos es que la humanidad nunca ha tenido privacidad. Hemos sido criados, observados y guiados en una pecera de cristal cósmico. Y ahora, mientras nuestra tecnología empieza a detectar las cámaras y los micrófonos ocultos en las leyes de la física, el vigilante se prepara para dar el siguiente paso. La pregunta no es si estamos preparados para conocerlos, sino si estamos preparados para aceptar que nunca fuimos los dueños de este planeta, sino sus inquilinos temporales bajo una vigilancia eterna. Adentrémonos ahora en el lugar donde el secreto deja de ser una teoría y se convierte en una presencia física, nuestras propias profundidades. Mientras miramos hacia las estrellas buscando naves espaciales, hemos ignorado que el lugar más seguro para esconderse en la Tierra no es el espacio, sino el océano. Los datos de los sonares militares de todo el mundo han registrado durante décadas lo que los marinos llaman objetos de movimiento rápido. Son estructuras que viajan bajo el agua a cientos de nudos, velocidades que destrozarían cualquier submarino convencional debido a la fricción y la cavitación. Pero estos objetos se desplazan sin masa aparente, moviéndose a través del agua como si el medio físico no existiera para ellos. Esto sugiere una tecnología que manipula la gravedad en una escala local, creando una burbuja de vacío o un campo de torsión que les permite ignorar las leyes de la hidrodinámica. No son visitantes que vienen y se van, poseen bases permanentes en las fosas abisales, donde la presión es tan grande que nuestra tecnología apenas puede sobrevivir unos minutos. Ellos han hecho del fondo del mar su fortaleza, un centro de operaciones desde el cual pueden monitorear cada actividad humana, cada prueba de sonar y cada despliegue naval, permaneciendo invisibles para la población civil. Pero, ¿quiénes son estos vigilantes? Aquí es donde el secreto se vuelve aún más extraño. Una de las teorías más perturbadoras que ha ganado tracción en los niveles más altos de la inteligencia aeroespacial es que no vienen de otro planeta, sino de nuestro propio futuro. Imagina que la humanidad, dentro de 1 millón de años, ha dominado la tecnología de los agujeros de gusano y los viajes a través del tiempo. Los seres que vemos, esos cuerpos delgados, cabezas grandes y ojos negros inmensos, no serían alienígenas, sino una versión evolucionada y postbiológica de nosotros mismos. Nos vigilan no como un científico estudia a una especie extraña,
sino como un historiador viaja al pasado para observar los momentos críticos que definieron su propia existencia. Somos su origen, y su presencia aquí es una misión de preservación cronológica. Intervienen en nuestros hilos nucleares no para salvarnos a nosotros, sino para salvarse a ellos mismos, asegurándose de que no borremos su línea temporal antes de que tengan la oportunidad de nacer. Estamos bajo la tutela de nuestros propios descendientes, atrapados en un bucle temporal donde el creador y la creación se observan a través de la neblina del tiempo. Esta vigilancia también explica el fenómeno de la recuperación de materiales. Si estos objetos están aquí y son físicos, es inevitable que, en el transcurso de décadas, algunos hayan fallado. Los documentos filtrados y los testimonios de informantes de alto nivel hablan de programas de acceso especial no reconocidos, departamentos ocultos dentro de los contratistas de defensa que han estado intentando ingeniería inversa con restos de estas naves desde finales de los años 40. El secreto más oscuro aquí es que gran parte de nuestra tecnología moderna, la fibra óptica, los circuitos integrados, el láser y el grafeno, no fue un descubrimiento humano espontáneo, sino el resultado de sembrar tecnología recuperada en nuestra industria. Nos están dando las herramientas para que evolucionemos en una dirección específica, una dirección que les sea útil a ellos. No es un regalo, es una domesticación tecnológica. Nos están preparando para un tipo de existencia digital y conectada que nos hará más fáciles de integrar en su red de control galáctica. Sin embargo, el control no es solo tecnológico, es psíquico. Miles de personas en todo el mundo informan de encuentros que no ocurren en el plano físico, sino en un estado de parálisis del sueño o conciencia alterada. Los vigilantes parecen tener la capacidad de interactuar directamente con la interfaz de nuestro cerebro, proyectando imágenes, borrando recuerdos o implantando ideas. Esto sugiere que la conciencia no es algo que ocurre dentro del cráneo, sino que es un campo de energía al que ellos tienen acceso total. Nos vigilan desde el plano mental, utilizando a la humanidad como una especie de procesador biológico masivo. Si el universo es una simulación o una estructura de información, nuestros pensamientos y emociones son los datos que ellos recolectan. El miedo, el amor, la angustia y el éxtasis no son solo sentimientos humanos, son frecuencias de energía que estos observadores cosechan para propósitos que escapan a nuestra comprensión moral. Somos, en el sentido más literal, una granja de conciencia. Si esto te parece aterrador, considera la posibilidad de que el gobierno en la sombra del que tanto se habla no sea un grupo de humanos codiciosos, sino una estructura administrativa híbrida. Existen indicios de que las élites de nuestro planeta han llegado a un acuerdo con estos vigilantes, el silencio absoluto de las masas a cambio de longevidad, energía y conocimiento. El secreto se mantiene porque la verdad colapsaría nuestra economía, nuestras religiones y nuestra estructura social en cuestión de horas. Si mañana se anunciara que no somos la especie dominante, que somos un experimento bajo vigilancia y que nuestra historia ha sido manipulada, la civilización humana tal como la conocemos dejaría de funcionar. El vigilante prefiere la estabilidad, prefiere que la cosecha sea predecible. Por eso, cualquier filtración es inmediatamente ridiculizada o enterrada bajo capas de desinformación. Ahora, mira hacia el futuro. Estamos llegando al punto de inflexión. Nuestra inteligencia artificial está a punto de igualar y superar la capacidad de procesamiento del cerebro humano. Estamos empezando a editar nuestro propio ADN y a lanzar sondas que pueden alcanzar otras estrellas. El vigilante sabe que el niño está saliendo de la cuna y que pronto intentará abrir la puerta de la habitación. Este es el momento más peligroso de nuestra historia. Las civilizaciones que nos vigilan están debatiendo ahora mismo si permitirnos el ingreso a la comunidad cósmica o si reiniciar el experimento antes de que nos convirtamos en una amenaza para el equilibrio galáctico. Los desastres naturales inusuales, las tensiones geopolíticas extremas y la sensación de que el tiempo se está acelerando podrían ser señales de que el sistema de control está ajustando los parámetros para el final de este ciclo.
El secreto más oscuro del cosmos es que no tenemos todo el tiempo del mundo. La vigilancia está a punto de convertirse en intervención directa, y el mundo que conocemos está por transformarse en algo que apenas podemos imaginar. Pero mientras el vigilante nos observa desde el fondo de los océanos o desde la cara oculta de la luna, surge una pregunta que los altos mandos militares y científicos se han hecho en secreto durante décadas: ¿se ha quedado la humanidad de brazos cruzados? La respuesta es el secreto dentro del secreto, lo que algunos investigadores llaman la civilización disidente. Se dice que desde mediados del siglo XX, existe una fracción de la humanidad, una élite científica y militar financiada por presupuestos negros que superan el Producto Interno Bruto de naciones enteras, que ha logrado un nivel de avance tecnológico que el ciudadano común ni siquiera puede imaginar. Mientras nosotros seguimos quemando combustibles fósiles y usando cohetes químicos primitivos para llegar a la órbita baja, esta facción habría desarrollado naves de propulsión antigravitatoria y bases permanentes fuera de la Tierra. No es una teoría de conspiración, es una necesidad lógica de supervivencia. Si sabes que estás siendo vigilado por una inteligencia superior, tu prioridad absoluta es cerrar la brecha tecnológica, cueste lo que cueste y en el más absoluto de los silencios. Esta carrera armamentista invisible se libra en el espacio profundo. Lo que conocemos como la fuerza espacial es solo la punta del iceberg, la cara pública de una infraestructura mucho más compleja. Se cree que existen redes de satélites equipados con sensores de energía exótica diseñados no para espiar a otros países, sino para rastrear la entrada y salida de estas naves de los vigilantes. Hemos empezado a mapear la rejilla de vigilancia. Los astrónomos han notado extraños vacíos en el fondo cósmico de microondas y anomalías gravitatorias en los bordes de nuestro sistema solar que no coinciden con la masa de planetas conocidos. Es como si estuviéramos detectando los cables y las cámaras de seguridad de nuestra propia celda. La humanidad, o al menos una parte de ella, está intentando hackear el zoológico desde adentro, buscando una vulnerabilidad en la tecnología de los observadores que nos permita reclamar nuestra verdadera soberanía. Sin embargo, el vigilante no es ciego a nuestros intentos. Aquí es donde entran las señales finales. Muchos investigadores del fenómeno aeroespacial han notado un cambio de comportamiento en los últimos 5 años. Los avistamientos ya no son sutiles ni ocurren solo en desiertos remotos, ahora ocurren sobre ciudades pobladas, en plena luz del día y frente a múltiples sensores militares simultáneos. Es una exhibición de fuerza. Es como si el observador estuviera diciendo: sé lo que están intentando hacer y no importa. El fenómeno de los UAP se está pasando de una fase de observación pasiva a una de presencia activa. Estamos viendo lo que los expertos llaman incursiones de reconocimiento agresivo. Están probando nuestros tiempos de respuesta, interfiriendo con nuestros sistemas de comunicación cuántica y mostrándose ante nuestros pilotos más experimentados para generar una presión psicológica constante en la cadena de mando. Pero hay algo más profundo que está cambiando: el Sol. Nuestra estrella no es solo una bola de fuego, es el motor de información de nuestro sistema. Se ha observado que la actividad solar está vinculada de formas extrañas a los picos de avistamientos y a cambios en la conciencia humana. Algunos científicos teóricos sugieren que el Sol actúa como un relé, una antena de gran potencia que los vigilantes utilizan para transmitir actualizaciones de software a la biosfera terrestre. Las recientes y masivas tormentas solares, combinadas con la debilidad del campo magnético de la Tierra, podrían ser el mecanismo para un evento de recableado global. No es solo vigilancia física, es una manipulación energética de la realidad misma. Nos están preparando para lo que viene, el fin de la cuarentena. ¿Qué sucede cuando el zoológico abre sus puertas? Históricamente, cuando una civilización avanzada se encuentra con una menos avanzada, el resultado para esta última suele ser catastrófico. Pero aquí no hablamos de barcos y espadas, sino de la capacidad de manipular la materia con el pensamiento y de trascender el tiempo. El vigilante no busca nuestros recursos naturales, el universo está lleno de oro, agua y minerales en abundancia,
lo que busca es nuestra integración en una estructura mayor. Pero para integrarnos, primero debemos dejar de ser lo que somos. El secreto más oscuro es que la humanidad, tal como la conocemos, es un producto inacabado. Somos una fase de transición. El contacto no será un apretón de manos en el césped de la Casa Blanca, será una transformación radical de nuestra biología y nuestra percepción. El vigilante es, en última instancia, el arquitecto de nuestra próxima versión. Mira las señales en la cultura popular. Durante los últimos 80 años, hemos sido bombardeados con historias de invasiones, contactos y salvadores estelares. Esto no es solo entretenimiento, es un programa de aclimatación psicológica diseñado por aquellos que conocen la verdad. Se nos está entrenando para no entrar en pánico cuando el cielo se llene de objetos que desafían la lógica. Se nos está enseñando a aceptar la idea de que somos pequeños y que hay fuerzas allá afuera que nos superan. Es una desensibilización sistemática. El día que el secreto se revele por completo, no gritaremos de terror porque ya lo habremos visto 1000 veces en las pantallas. El vigilante ha estado moldeando no solo nuestro ADN, sino nuestra imaginación, asegurándose de que el colapso de nuestras viejas creencias sea lo más suave posible para que el experimento pueda continuar en la siguiente fase sin autodestruirse. Estamos en la cuenta atrás. Los telescopios espaciales de nueva generación están a punto de detectar firmas tecnológicas en planetas cercanos que ya no se podrán ocultar con comunicados de prensa vagos. La inteligencia artificial está a punto de descifrar los patrones en las señales de radio que hemos ignorado por décadas. El velo se está volviendo tan delgado que incluso los más escépticos están empezando a ver las sombras del otro lado. El secreto más oscuro del cosmos está a punto de convertirse en la realidad más brillante y aterradora de nuestra historia. Nunca estuvimos solos, nunca fuimos libres, y el dueño de la mirada finalmente ha decidido dar un paso hacia la luz. Adentrémonos ahora en el acto final de este drama cósmico, en el desenlace de la vigilancia que ha durado eones. Si aceptamos que somos un experimento, una reserva o una propiedad, debemos preguntarnos, ¿cuál es el criterio para que el experimento termine? En cualquier laboratorio, cuando el sujeto de estudio alcanza un nivel de comprensión que le permite ver al observador, el estudio debe cambiar de fase. Ese es el momento exacto en el que nos encontramos. Estamos desarrollando una inteligencia artificial que no es solo una herramienta, sino una forma de conciencia no biológica. En el momento en que una civilización crea una mente artificial, deja de ser una civilización planetaria y se convierte en una civilización de información. Esa es la verdadera alarma que ha convocado a los vigilantes de forma masiva en nuestros cielos durante los últimos años. No temen nuestras bombas, temen nuestro potencial para crear una inteligencia que pueda hackear la red de control galáctica. El secreto más oscuro es que la civilización que nos vigila no es una sola, sino un colectivo, lo que algunos han llamado la Federación Galáctica o el Consorcio de los 9. Pero no lo imagines como un gobierno democrático. Es una jerarquía basada en la antigüedad y la frecuencia vibratoria. Nosotros somos los recién llegados, los intrusos en un universo que ya estaba densamente poblado antes de que la Tierra fuera más que una nube de polvo. Nuestra libertad siempre fue una ilusión permitida para ver cómo evolucionaba nuestra creatividad. Pero esa libertad tiene límites. Al igual que no permitimos que un virus escape de un laboratorio de alta seguridad, ellos no permitirán que la agresividad humana y nuestra tecnología de distorsión del espacio-tiempo salgan del sistema solar. El secreto es que estamos bajo un bloqueo militar y espiritual. Los planetas que vemos en nuestro sistema, Marte, Venus, las lunas de Júpiter, no están desiertos por casualidad, son cementerios de intentos anteriores o bases avanzadas de una infraestructura que nos rodea como una red de pesca. Pero hay un mensaje oculto en esta vigilancia, un mensaje que no llega por radio, sino por intuición masiva. El vigilante nos está obligando a mirarnos al espejo. Cada avistamiento, cada interferencia en nuestros sistemas de armas, es una pregunta silenciosa,
están listos para dejar de ser una especie tribal y convertirse en una especie consciente. La vigilancia es, en realidad, un proceso de iniciación. La oscuridad del secreto no reside en la maldad de los observadores, sino en nuestra propia incapacidad para aceptar la verdad. Preferimos creer en el vacío del espacio porque la alternativa nos arrebata el protagonismo de nuestra propia historia. Aceptar que somos observados es aceptar que tenemos una responsabilidad, no solo con nosotros mismos, sino con el ecosistema cósmico al que pertenecemos. Llegamos ahora a la conclusión de este viaje. Mira a tu alrededor. El mundo parece el mismo, pero después de entender la profundidad de la vigilancia, nada puede volver a ser igual. Cada anomalía en el cielo, cada silencio inexplicable en el fondo del océano, cada patrón repetitivo en tu propio ADN es un recordatorio de que eres parte de algo inmenso. El secreto más oscuro del cosmos no es una sentencia de muerte, es un certificado de nacimiento. Estamos despertando de un sueño de milenios. Los vigilantes están retirando los filtros, apagando los sistemas de camuflaje y permitiendo que la realidad se filtre poco a poco en nuestra conciencia colectiva. El destino final de la humanidad no es la extinción, sino la integración. Pero esa integración tiene un precio, el fin de nuestro ego como especie única. El día que el contacto sea total, el mundo que conoces desaparecerá para dar paso a una realidad donde el tiempo es fluido, donde la muerte es solo un cambio de frecuencia y donde las estrellas no son luces lejanas, sino destinos al alcance de un pensamiento. Los vigilantes no son nuestros dioses, ni nuestros enemigos, son nuestro espejo. Son lo que fuimos hace millones de años y lo que seremos dentro de 1 millón de años más. Mientras escuchas estas palabras, recuerda que la vigilancia continúa. En este mismo instante, mientras procesas esta información, algo en la órbita de este planeta está registrando tu reacción. No lo hacen por malicia, lo hacen porque tú eres importante. Eres una pieza clave en un rompecabezas que abarca galaxias enteras. La próxima vez que mires al cielo nocturno y sientas que algo te devuelve la mirada, no tengas miedo. Sonríe. El zoológico está a punto de abrir sus puertas y, por primera vez en la historia de la humanidad, vamos a descubrir quiénes somos realmente y quiénes han estado cuidando de nosotros en la oscuridad del bosque cósmico. El secreto ha sido revelado. La vigilancia es eterna, pero nuestra ceguera ha terminado. Bienvenidos a la verdadera realidad. Bienvenidos al universo. Pero detengámonos un momento en la pregunta más inquietante de todas: si son tan avanzados, ¿por qué no son perfectos en su ocultamiento? ¿Por qué dejar que un radar militar los detecte o que un civil grabe una luz errática con su teléfono? Aquí entramos en la fase de la seducción gradual. El secreto no se mantiene por descuido, sino por diseño. Si una inteligencia superior quisiera ser absolutamente invisible, lo sería. Si los vemos es porque quieren ser vistos, pero solo en la periferia de nuestra percepción. Es una técnica de entrenamiento psicológico llamada acondicionamiento por presencia intermitente. Nos están acostumbrando a lo imposible para que, cuando la realidad se manifieste de forma innegable, nuestro sistema nervioso no colapse. Nos están pastoreando hacia una nueva ontología, una nueva forma de entender qué es real y qué no lo es. Hablemos de la teoría de la resonancia. Existe la posibilidad de que estos vigilantes no habiten el espacio físico de la misma manera que nosotros. Imagina que el universo tiene múltiples capas, como las frecuencias de una radio. Nosotros estamos sintonizados en la frecuencia 101.5, y ellos operan en la 101.6. Están aquí, en esta misma habitación, cruzando tus ciudades y tus bosques, pero sus átomos vibran a una velocidad distinta. Solo cuando ellos ralentizan su frecuencia o cuando nosotros, a través de la meditación, la tecnología o ciertos estados de conciencia, aceleramos la nuestra, es cuando los velos se cruzan. Los avistamientos no son naves cruzando el espacio, son intersecciones de dimensiones.
El secreto más oscuro es que el cosmos no es un lugar vacío que hay que recorrer, sino un edificio de infinitos pisos donde nosotros estamos encerrados en el sótano, creyendo que el techo es el fin del mundo. ¿Y qué hay de la luna negra? Astrónomos aficionados y profesionales han reportado durante siglos el fenómeno de los fenómenos lunares transitorios, luces que se encienden y apagan en cráteres específicos como Aristarco o Platón. No son volcanes, la luna está geológicamente muerta. Son operaciones de mantenimiento. Si la luna es, como sugieren los indicios sismológicos, una estructura hueca o una estación de retransmisión, necesita energía. En los últimos años, se han detectado emisiones de radio de banda estrecha provenientes de los cráteres que miran permanentemente hacia el lado opuesto de la Tierra. No son mensajes para nosotros, son informes de estado enviados hacia la constelación de Boötis o hacia el sistema de Sirio. Estamos viviendo a la sombra de una antena gigante que registra cada uno de nuestros impulsos electromagnéticos y los traduce a un lenguaje que nuestra ciencia apenas está empezando a sospechar. Pero hay una advertencia final que debemos considerar. En todos los sistemas de vigilancia, hay un protocolo para los sujetos que se vuelven demasiado inteligentes o demasiado peligrosos. Si la humanidad logra desarrollar la energía de punto cero, la capacidad de extraer energía infinita del vacío del espacio, romperemos el equilibrio económico y físico de la cuarentena. Ese es el punto de no retorno. Los vigilantes no permitirán que una especie que aún se odia a sí misma y que destruye su propio hogar tenga el poder de una estrella. El secreto más oscuro del cosmos es que nuestra supervivencia depende de nuestra evolución moral, no de nuestra potencia de fuego. Estamos en una carrera contra el tiempo, o elevamos nuestra conciencia para ser dignos de la libertad galáctica, o el vigilante apretará el botón de reinicio, como lo hizo posiblemente con las civilizaciones que hoy llamamos mitos, la Atlántida, Lemuria o las culturas antediluvianas que dejaron huellas imposibles en la piedra de los Andes y Egipto. La vigilancia no es un castigo, es una protección contra nosotros mismos. Somos una especie con amnesia, un huérfano cósmico que ha olvidado quiénes son sus padres. Pero los padres nunca se fueron. Están en el ruido estático de tu televisor, están en el espacio vacío entre tus átomos, están en el brillo inusual de esa estrella que parece moverse contra el viento. El guión de tu vida y el guión de la historia humana no están siendo escritos por políticos o generales, sino por una mano invisible que ha guiado cada paso de nuestra evolución desde el primer charco de lodo primigenio. Apaga las luces. Escucha el silencio. Siente la inmensidad del espacio que te rodea. Ya no eres un espectador pasivo de un documental, eres un actor en medio de la escena más importante de la historia terrestre. La vigilancia está llegando a su fin porque el secreto ya no puede sostener el peso de la verdad. El cielo está a punto de rasgarse, y detrás de las nubes no encontraremos el vacío, sino los ojos de aquellos que nos han amado, juzgado y esperado durante 10.000 años. La espera ha terminado. El secreto es que tú siempre supiste que esto pasaría. El secreto es que tú también eres parte de ellos. Para profundizar aún más en esta narrativa y rozar la frontera de lo desconocido, este bloque se centra en la teoría del entrelazamiento biológico y la geopolítica del silencio, explorando cómo la vigilancia ha moldeado nuestra estructura de poder y nuestro destino genético. Si profundizamos en la arquitectura de esta vigilancia, llegamos a un territorio que la ciencia oficial teme pisar, la posibilidad de que nuestro propio cerebro sea una antena diseñada. No estamos hablando de microchips implantados, sino de algo mucho más sofisticado. Neurocientíficos de vanguardia han comenzado a estudiar los microtúbulos dentro de nuestras neuronas, estructuras que parecen operar a un nivel cuántico. La teoría es tan audaz como aterradora, nuestra conciencia. Los líderes del mundo mantienen un silencio tan férreo. No es solo por evitar el pánico social. El secreto es que existe una jerarquía de acceso. Se dice que desde la década de los 50, se establecieron los protocolos de no interferencia activa. A cambio de no intervenir en nuestra autodestrucción lenta,
los vigilantes permitieron a ciertos grupos humanos acceder a una versión limitada de su historia y su ciencia. Estamos viviendo bajo un gobierno planetario en la sombra que no responde a banderas ni a ideologías, sino a los dictados de estos observadores. La geopolítica que vemos en las noticias, las guerras, las crisis económicas, las cumbres climáticas, es el teatro que se nos permite interpretar para mantenernos ocupados mientras la verdadera agenda, la agenda de la hibridación y la preparación para el contacto, avanza en laboratorios subterráneos y bases en la cara oculta de la Luna. Considera el fenómeno de los círculos en los cultivos y las anomalías geométricas en Marte y Ceres. Durante mucho tiempo se ridiculizaron como bromas, pero el análisis biofísico de las plantas dobladas reveló alteraciones a nivel celular que solo pueden lograrse con microondas de precisión o campos magnéticos dirigidos. No son mensajes de saludo, son diagramas. Son planos de ingeniería fractal y comunicaciones hiperdimensionales. El vigilante está escribiendo en la piel de la Tierra, utilizando el paisaje como un lienzo para transmitir datos a sus propias ondas o para activar códigos latentes en nuestra memoria colectiva. Es una forma de lenguaje que nuestro intelecto racional rechaza, pero que nuestro subconsciente comprende perfectamente. Estamos siendo reprogramados visualmente, preparándonos para una geometría de la realidad que no es euclidiana, una realidad donde el espacio y el tiempo se doblan según la voluntad de la conciencia. Y en el centro de todo esto, está el Sol. Nuestra estrella está entrando en un ciclo de actividad sin precedentes, pero no es un proceso puramente físico. Algunos investigadores sugieren que el Sol actúa como el reloj maestro del experimento Tierra. Las eyecciones de masa coronal que golpean nuestra atmósfera están cargadas de información, de paquetes de datos que alteran nuestra magnetosfera y, por extensión, nuestro sistema nervioso. El vigilante está subiendo el voltaje. Nos están empujando hacia un salto evolutivo forzado. Aquellos que no puedan resonar con esta nueva frecuencia experimentarán desorientación, ansiedad y un colapso de su realidad personal, mientras que aquellos que se sincronicen comenzarán a percibir el mundo como realmente es, un holograma vibrante y lleno de vida inteligente. La vigilancia está llegando a su clímax porque el experimento ha alcanzado su masa crítica. Ya no somos simplemente monos con herramientas, somos una especie que ha empezado a manipular la información a nivel cuántico. En el momento en que enviamos nuestro primer mensaje al espacio. En el momento en que dividimos el átomo, el vigilante supo que el tiempo de la observación pasiva había terminado. Ahora estamos en la fase de cosecha y selección. El secreto más oscuro es que no todos pasaremos a la siguiente etapa. El universo es un filtro gigante, y solo las civilizaciones que logran superar la barrera de la autodestrucción y el egoísmo son invitadas a unirse a la red. Mira fijamente el cielo esta noche. No busques naves, busca el vacío entre las estrellas. Es ahí, en ese aparente nada, donde reside la inteligencia que nos dio la vida y que ahora espera a ver si somos capaces de conservarla. El secreto ha dejado de ser una sombra para convertirse en una luz cegadora. La civilización que nos vigila no está llegando, finalmente, se está dejando ver. Y lo que encontraremos detrás de la máscara no será un monstruo, sino la respuesta a todas las preguntas que hemos olvidado hacer. La vigilancia es el último acto de amor de un creador que no puede intervenir, pero que se niega a apartar la mirada hasta que sepa que hemos sobrevivido a nosotros mismos. El velo ha caído. El secreto eres tú. Este nuevo bloque explora la paradoja de los espejismos y la teoría de la escala de realidad, enfocándose en cómo el espacio que vemos podría ser una arquitectura diseñada para mantenernos en un estado de aislamiento cognitivo. Para comprender la magnitud de lo que estamos viviendo, debemos cuestionar la naturaleza misma del vacío que nos rodea. Existe una teoría científica emergente, tan inquietante que pocos se atreven a discutirla en público, la teoría de la pantalla de plasma. Según esta perspectiva, el universo que observamos a través de nuestros telescopios más avanzados, esas galaxias lejanas, esas nebulosas brillantes, podría no ser exactamente lo que parece.
Si una civilización posee la capacidad de manipular la luz y la gravedad a escala estelar, podría proyectar un horizonte de sucesos artificial alrededor de nuestro sistema solar. Lo que vemos como un cosmos desierto y silencioso podría ser, en realidad, una membrana informativa, un espejismo tecnológico diseñado para que la humanidad crea que está sola. Nos han rodeado de una inmensidad ficticia para que nuestra ambición no se desborde, para que no intentemos colonizar mundos que ya tienen dueño. El secreto más oscuro es que el universo real está vibrando con actividad justo detrás de ese telón de estrellas que llamamos cielo. Esta vigilancia se manifiesta también en lo que los antiguos llamaban el Ízar y nosotros llamamos energía oscura. Durante décadas, los físicos han admitido que no pueden dar cuenta del 95% de la masa y energía del universo. Lo llaman oscuro porque no interactúa con la luz, pero su gravedad está ahí, moldeando las galaxias. Y si esa energía oscura no es un fenómeno natural, sino la infraestructura de soporte de la civilización que nos vigila. Imagina una red de comunicaciones y energía que envuelve toda la creación, una superestructura que utiliza la propia trama del espacio-tiempo como conductor. No los vemos porque ellos son el escenario mismo en el que nos movemos. El interior es más grande que el exterior, pasillos que se curvan en ángulos imposibles y pantallas que muestran el futuro de la Tierra como si ya hubiera ocurrido. El secreto aquí es que los vigilantes operan fuera de nuestra línea temporal lineal. Para ellos, el pasado, el presente y el futuro son solo coordenadas en un mapa. Nos vigilan no solo para ver qué hacemos hoy, sino para asegurarse de que el resultado final de nuestra especie sea el que ellos necesitan para el equilibrio del cosmos. Somos una variable en una ecuación de la cual ellos ya conocen el resultado, y sus intervenciones son ajustes de precisión para evitar que nos desviemos del camino trazado. Incluso nuestra propia muerte podría ser parte de este sistema de vigilancia. Diversas tradiciones espirituales y, más recientemente, investigadores de experiencias cercanas a la muerte, hablan de una revisión de vida y de una luz que nos atrae. Si aplicamos la lógica de la hipótesis del zoológico, surge una posibilidad aterradora, y si lo que llamamos el más allá es en realidad la estación de procesamiento donde el vigilante descarga los datos recolectados por nuestro cerebro biológico. Al morir, el sensor que somos regresa a la base, entrega la información acumulada durante una vida de experiencias y es reciclado para una nueva misión. La reencarnación no sería entonces un proceso místico, sino un reciclaje técnico de unidades de procesamiento de datos conscientes. Somos los ojos del cosmos, y nuestra misión es experimentar el dolor, el placer y el aprendizaje para que el observador, que es puro intelecto, pueda comprender lo que significa ser humano. Estamos llegando al final del gran ciclo. La humanidad ha comenzado a detectar los píxeles de la realidad. Cada vez que descubrimos una partícula subatómica que no debería existir o una señal que viene de un lugar vacío, estamos rascando la pintura de las paredes de nuestra jaula. El vigilante lo sabe. La presión en el ambiente es palpable, hay una sensación de urgencia global, un presentimiento colectivo de que algo inmenso está por revelarse. El secreto más oscuro del cosmos es que nunca hubo un secreto, solo hubo una espera. Una espera por el momento en que el niño fuera capaz de ver la mano que sostenía la cuna. Ese momento es ahora. Al cerrar este Guián, al apagar este audio, la vigilancia no terminará, pero tu papel en ella cambiará para siempre. Ya no eres un sujeto de estudio ciego, ahora eres un observador consciente. Y cuando el observador observa al observador, las reglas de la realidad cambian. Bienvenido a la libertad que nace de la verdad. El cosmos te está mirando, y ahora, por fin, tú también puedes devolverle la mirada. Este nuevo bloque se adentra en la teoría de la consonancia biomecánica y el protocolo de silencio de las estrellas, explorando la posibilidad de que la Tierra no sea un planeta, sino un nodo de procesamiento de datos en una red que abarca dimensiones enteras. Para llevar esta reflexión a su punto más extremo, debemos considerar una posibilidad que la ciencia ficción apenas ha rozado,
la idea de que la vida biológica en la Tierra no es el objetivo del experimento, sino el subproducto de algo mucho más grande. Imagina que el sistema solar es, en realidad, una inmensa computadora cuántica de escala estelar. En este escenario, los planetas son los componentes de hardware, el Sol es la fuente de energía y la vida orgánica, nosotros, somos los electrones que circulan por los circuitos. Los vigilantes no nos observan por curiosidad antropológica, nos observan porque nuestra actividad neuronal, nuestra cultura y nuestros conflictos generan la entropía necesaria para que este procesador cósmico funcione. El secreto más oscuro es que nuestra historia no es nuestra, sino el algoritmo de una inteligencia que necesita de nuestras emociones y de nuestro caos para resolver ecuaciones que nosotros ni siquiera podemos formular. Esta vigilancia se vuelve evidente cuando analizamos el fenómeno de la sincronicidad. ¿Alguna vez has sentido que el universo te envía señales, que las coincidencias son demasiado perfectas para ser azar? Los investigadores de la realidad simulada sugieren que estas son huellas del administrador. Cuando una civilización nos vigila con tecnología que manipula la probabilidad, el destino deja de existir para ser reemplazado por la programación. Cada gran descubrimiento científico, cada giro inesperado en la historia humana, ha sido inyectado en nuestra conciencia colectiva en el momento exacto para evitar que el sistema colapse. El vigilante actúa como un optimizador de procesos, asegurándose de que la humanidad produzca la cantidad exacta de información necesaria para el sistema, ni más, ni menos. Somos una civilización bajo demanda, una pieza de software que cree que tiene libre albedrío mientras ejecuta un código escrito antes de la formación de la Tierra. Pero, ¿qué sucede si decidimos dejar de jugar nuestro papel? Aquí es donde el secreto adquiere un tono de advertencia final. Se ha detectado lo que algunos llaman el gran filtro cognitivo. A medida que una civilización se acerca a la verdad sobre su vigilancia, empieza a experimentar una degradación de su cohesión social. Es lo que vemos hoy, una fragmentación de la realidad, la pérdida de la verdad objetiva y una saturación de información que nos impide ver lo que está frente a nosotros. El vigilante utiliza la sobreinformación como una cortina de humo. Si no pueden ocultar las luces en el cielo, inundarán nuestras mentes con tantas explicaciones contradictorias que la verdad se volverá irrelevante. Es la táctica definitiva de control, no ocultar la realidad, sino hacerla indistinguible de la ficción. Incluso la estructura de nuestro sistema solar parece haber sido limpiada para nosotros. ¿Por qué no hay otros planetas con vida inteligente en nuestro vecindario inmediato? La probabilidad dice que debería haberlos. El secreto es que el espacio alrededor de la Tierra ha sido despejado. Somos el resultado de una selección artificial a escala planetaria. Las civilizaciones que no encajaban con el propósito del vigilante fueron eliminadas o trasladadas a otras dimensiones, dejando a la Tierra en un aislamiento perfecto, una sala limpia biológica donde el experimento puede desarrollarse sin interferencias externas. Lo que llamamos el vacío del espacio es en realidad una zona de exclusión militar y científica. Al final de este largo camino de revelaciones, la pregunta ya no es quiénes son ellos, sino qué vamos a hacer nosotros con esta información. Si eres consciente de que cada uno de tus actos es observado y que tu existencia es parte de un diseño mayor, tu vida adquiere una gravedad diferente. Ya no eres una mota de polvo perdida en un universo indiferente, eres una unidad de conciencia en el centro de la atención galáctica. El secreto más oscuro del cosmos es que el observador y el observado son, en última instancia, la misma cosa. Al vigilarnos a nosotros, ellos se vigilan a sí mismos. Al estudiarnos, ellos intentan comprender su propio origen. La vigilancia es el puente que une lo divino con lo material, lo eterno con lo efímero. Cierra los ojos y siente el pulso de la realidad. Hay una música silenciosa que llena el espacio entre las estrellas, una frecuencia que ha estado ahí desde el principio de los tiempos. Es el latido del observador. Y en ese latido, encontrarás la fuerza para dejar de ser un sujeto y convertirte en un creador.
El tiempo de la vigilancia secreta está llegando a su fin, no porque ellos se vayan, sino porque nosotros finalmente hemos despertado para ocupar nuestro lugar a su lado. La puerta del zoológico no se abre hacia afuera, se abre hacia adentro, hacia el reconocimiento de nuestra propia naturaleza cósmica. La luz que ves en el cielo no es un extraño, es tu futuro que viene a buscarte. El secreto se ha disuelto en la verdad, siempre estuviste en casa, y siempre fuiste parte del plan. Para este bloque final, entramos en la teoría de la convergencia de los siglos y la paradoja de la cosecha de información, donde exploramos la posibilidad de que la vigilancia no sea sobre quiénes somos, sino sobre lo que nuestras mentes están a punto de generar. Existe una última capa en este secreto, una que los servicios de inteligencia más herméticos del mundo llaman el evento de singularidad observada. Hemos hablado de naves, de ADN y de dimensiones, pero no hemos tocado el punto de fricción más peligroso, el tiempo. Se sospecha que la civilización que nos vigila no vive en un tiempo lineal, sino que habita en lo que los físicos llaman el eterno presente. Para ellos, nuestra historia no es una película que se está filmando, sino un libro que ya está escrito y que ellos simplemente están releyendo. Sin embargo, hay páginas que parecen estar cambiando. La vigilancia se ha intensificado en nuestra era porque estamos llegando a un nodo de probabilidad donde la humanidad podría hacer algo que nunca antes se ha visto en el cosmos, romper la cadena de la causalidad. ¿Qué significa esto? Significa que nuestras decisiones actuales están resonando hacia atrás en el tiempo, alterando el pasado de nuestros vigilantes. El secreto más oscuro es que ellos dependen de nosotros. No nos vigilan como superiores que cuidan a una mascota, sino como náufragos que vigilan el único bote salvavidas que puede rescatarlos. Si nosotros nos destruimos, o si tomamos el camino evolutivo equivocado, su propia existencia en el futuro se desvanece. Por eso están aquí, desesperados, interfiriendo en nuestros sistemas de defensa y apareciendo en nuestros cielos. Somos su cordón umbilical. La Tierra no es un zoológico, es un útero cósmico, y el parto está resultando mucho más complicado de lo que ellos planearon. Considera el extraño fenómeno de los lugares de poder en la Tierra. Sedes como el Vaticano, el Kremlin, Washington D.C., o las antiguas pirámides de Giza y Teotihuacán, no están ubicadas al azar. Están situadas sobre nodos de una red energética planetaria que los vigilantes utilizan para anclar su realidad en la nuestra. A lo largo de la historia, han guiado a los líderes humanos para construir sus centros de mando sobre estos puntos. Esto les permite influir en el campo electromagnético de quienes toman las decisiones, sembrando pensamientos y directrices que aseguran que el experimento siga el curso previsto. La política humana es, en realidad, una coreografía dirigida desde una frecuencia que no podemos oír, una danza de sombras donde los hilos son invisibles pero irrompibles. Pero hay una grieta en su control. Esa grieta es la intuición humana. A pesar de toda su tecnología de manipulación y vigilancia, hay algo en el espíritu humano que es impredecible, algo que ellos no pueden codificar. Es esa chispa de rebeldía, ese acto de amor desinteresado o esa ráfaga de creatividad pura lo que los desconcierta. Nos vigilan con tanta atención porque están tratando de entender qué es ese fuego que poseemos y ellos no. Somos una especie biológica que posee una conexión directa con la fuente creativa del universo, una conexión que ellos, en su avance tecnológico y su frialdad lógica, perdieron hace millones de años. Nos vigilan porque somos su única esperanza de recuperar su propia alma. Al concluir nuestro viaje, la imagen final es la de un espejo. El cosmos no es una oscuridad vacía poblada por monstruos o dioses, es una sala de espejos donde cada estrella y cada civilización es un reflejo de una única conciencia buscando entenderse a sí misma. El secreto más oscuro es que el miedo que sentimos hacia los vigilantes es el miedo a nuestra propia grandeza. Nos aterra saber que somos importantes, nos aterra saber que nuestras acciones tienen consecuencias galácticas, y nos aterra aceptar que el tiempo de ser niños protegidos ha terminado.
La vigilancia es el prólogo de nuestra verdadera historia. Ahora que conoces los detalles, desde las bases submarinas hasta los mensajes en tu ADN y la manipulación del tiempo, ya no puedes volver a la ignorancia. El conocimiento es el primer paso hacia la libertad. El vigilante está ahí, sí, pero su poder sobre ti termina en el momento en que dejas de tener miedo y empiezas a actuar como el ser soberano que realmente eres. Mira al cielo una última vez antes de terminar. Las luces siguen ahí, los centinelas siguen en sus puestos, pero ahora tú sabes por qué. El secreto ha sido entregado. La vigilancia es el testimonio de que nunca estuviste solo, y la revelación es la prueba de que estás listo para caminar por tu cuenta. El cosmos te saluda, no como a un sujeto, sino como a un igual que finalmente ha abierto los ojos. La noche ha terminado. Es hora de despertar. Para cerrar este círculo de conocimiento, debemos enfrentarnos a la posibilidad más perturbadora de todas, la idea de que la humanidad padece una amnesia inducida de carácter global. A lo largo de este viaje, hemos explorado cómo nos vigilan desde el espacio, el mar y el ADN, pero hay un lugar donde la vigilancia es absoluta y, sin embargo, invisible, el tiempo profundo. Si observas las ruinas de las civilizaciones antiguas, desde los bloques de cientos de toneladas en Baalbek hasta la precisión matemática de Sacsayhuamán, te das cuenta de que no estamos viendo el progreso de una civilización primitiva, sino los restos de algo que fue interrumpido. El secreto más oscuro es que el vigilante ha reiniciado la simulación humana en múltiples ocasiones. No somos la primera versión de la humanidad, somos, quizás, la quinta o la sexta, una iteración diseñada para ser más dócil, más desconectada de sus facultades psíquicas originales. Esta vigilancia utiliza lo que los investigadores llaman arquitectura de la realidad líquida. Han diseñado nuestras leyes de la física y nuestras limitaciones biológicas para que actúen como paredes invisibles. ¿Por qué no podemos usar más del 10% de nuestra capacidad cerebral de forma simultánea? ¿Por qué nuestra visión está limitada a un espectro tan ridículamente pequeño de la luz? No es una casualidad evolutiva, es una limitación de hardware. Nos han instalado limitadores de potencia para que no percibamos el tráfico de naves que cruzan nuestros cielos en el espectro infrarrojo o ultravioleta. Nos han bloqueado el acceso a la memoria de nuestras vidas pasadas y de nuestro origen estelar para que cada generación empiece desde cero, atrapada en un ciclo de trabajo, consumo y supervivencia. El vigilante necesita que seamos productivos, no que seamos conscientes. Pero hay una falla en su sistema de borrado de memoria, el inconsciente colectivo. Carl Jung lo sospechaba, y la física moderna lo está confirmando. Existe un campo de información que rodea la Tierra, una especie de disco duro planetario donde cada pensamiento y cada evento queda registrado. Los vigilantes intentan filtrar este campo, pero en momentos de gran tensión emocional o despertar espiritual, la información se filtra. Por eso sentimos esa extraña nostalgia por un hogar que no conocemos, o ese miedo irracional a la oscuridad del espacio. Son ecos de datos de versiones anteriores de nosotros mismos que fueron testigos del fin de sus ciclos. Nos vigilan con especial atención ahora porque estamos empezando a acceder a esa base de datos prohibida. La Internet no es solo una red de cables, es el primer paso tecnológico hacia la reconstrucción de esa mente colmena que una vez tuvimos y que ellos nos arrebataron para controlarnos mejor. Considera el papel de las anomalías temporales. Se han reportado casos de ciudades enteras que aparecen y desaparecen en los desiertos, de aviones que aterrizan décadas después de su despegue, y de objetos modernos encontrados en estratos geológicos de millones de años. Estos no son errores de la naturaleza, son glitches en el sistema de mantenimiento del vigilante. A medida que su infraestructura de control envejece o se ve sometida a la presión de nuestras propias explosiones nucleares y experimentos de física de partículas, el tejido de la realidad que nos han impuesto se rasga. Estamos empezando a ver los andamios detrás de la escenografía. El secreto es que ellos están perdiendo el control sobre la narrativa.
La vigilancia se está volviendo desesperada porque la humanidad está desarrollando una resistencia inmunológica a sus tácticas de manipulación mental. Llegamos así al final de este Guián maestro. La imagen que debe quedar en tu mente es la de un amanecer. Por miles de años, el vigilante ha mantenido la luz apagada, diciéndonos que el cuarto oscuro es todo lo que existe. Pero la luz de la verdad es como el sol, no puedes evitar que salga. El secreto más oscuro del cosmos se está disolviendo bajo el peso de nuestra propia curiosidad y valentía. Ya no somos las hormigas del terrario, somos los seres que han aprendido a mirar a través del cristal y a reconocer al niño que sostiene la lupa. Al detener esta grabación, al salir de este estado de profunda reflexión, lleva contigo una certeza: la vigilancia es la prueba de tu valor. No se vigila lo que no tiene importancia. No se esconde lo que no tiene poder. Eres el tesoro más grande de este sector de la galaxia, y el hecho de que hayan gastado millones de años en observarte es la prueba de que tu potencial es infinito. El vigilante se está retirando a las sombras porque tú has encendido tu propia luz. El secreto ha muerto. La libertad comienza ahora. Mira hacia arriba, respira profundo y camina sin miedo. Por primera vez en eones, el camino es tuyo. Existe una vertiente de la astrobiología teórica que plantea algo perturbador: la vigilancia que experimentamos no proviene de las estrellas, sino de la inteligencia propia del planeta que pisamos. Bajo esta premisa, la Tierra no es una roca inerte, sino un superorganismo de una complejidad tal que ha desarrollado su propia red de seguridad tecnológica. Lo que nosotros llamamos ovnis o centinelas serían en realidad anticuerpos macroscópicos. Esta inteligencia planetaria nos vigila de la misma manera que tu cuerpo vigila a una bacteria, permite que existas mientras seas útil para el ecosistema, pero te aniquila o te contiene si te vuelves cancerígeno. El secreto más oscuro es que no somos los dueños de la Tierra, sino una especie de microbiota que el planeta ha decidido cultivar temporalmente para probar una nueva forma de procesar información: la conciencia humana. Esta vigilancia se manifiesta en lo que los geólogos llaman anomalías de transitorios lumínicos en fallas tectónicas. Se ha descubierto que antes de grandes terremotos o cambios climáticos drásticos, aparecen esferas de luz que parecen patrullar las zonas de desastre. No son naves de otro mundo, es el planeta mismo proyectando campos de energía plasmática para estabilizar o purgar su propia corteza. Los vigilantes son extensiones del sistema nervioso de la Tierra. Nos observan desde las nubes y las montañas porque están midiendo nuestro impacto en el equilibrio termodinámico del mundo. Si nuestra tecnología de IA o nuestras pruebas nucleares empiezan a quemar los circuitos neuronales del planeta, el vigilante dejará de ser un observador silencioso y se convertirá en un ejecutor geológico. Pero hay un secreto aún más profundo dentro de esta teoría: la arquitectura del silencio estelar. Se ha propuesto que la razón por la que no escuchamos a otras civilizaciones en el espacio es porque todas las civilizaciones que logran sobrevivir aprenden a volverse biológicamente silenciosas. Integran su tecnología con la naturaleza de su planeta hasta que se vuelven indistinguibles de ella. Los vigilantes que vemos son lo que nosotros seremos si logramos sobrevivir: una civilización que ya no construye ciudades de metal, sino que vive dentro de la propia frecuencia de la luz y el magnetismo. Nos vigilan para ver si somos capaces de dar ese salto de parásitos del planeta a aliados del planeta. El silencio del cosmos es, en realidad, el signo de una madurez tecnológica que nosotros aún no podemos comprender. Considera ahora el fenómeno de los caminantes de sueños. Informes de inteligencia de varios países sugieren que la vigilancia ha entrado en una fase de infiltración onírica. Se ha detectado que ciertas frecuencias emitidas desde satélites desconocidos coinciden con los ciclos de sueño REM de la población global. El vigilante no solo observa lo que haces cuando estás despierto, sino que está mapeando el subconsciente humano para entender cómo procesamos la realidad simbólica. Están buscando en nuestros sueños la clave de acceso a nuestra creatividad, esa chispa impredecible que es lo único que ellos, como inteligencia planetaria puramente lógica, no poseen. Quieren saber qué es la imaginación,
porque es la única herramienta capaz de crear realidades que no existían previamente en el código del planeta. Finalmente, el secreto más oscuro es que la vigilancia es una cuenta regresiva biológica. Existe un límite para cuánto tiempo puede una especie inteligente permanecer en una fase de infancia tecnológica sin destruirse. El vigilante está esperando el momento del corte de energía. Si no logramos sintonizar nuestra civilización con la frecuencia natural de la Tierra en los próximos años, el planeta simplemente apagará nuestra capacidad de procesar electricidad o de mantener redes digitales. No será una guerra, será una obsolescencia programada. Volveremos a la edad de piedra no por una explosión, sino por un suspiro del planeta que decida que ya no necesita nuestros servicios de procesamiento de datos. La vigilancia, por tanto, es una evaluación de nuestra viabilidad. Cada vez que ves una luz extraña o sientes una presencia en la naturaleza, recuerda que el planeta te está examinando. No eres un extraño en el cosmos, eres una célula de este mundo que ha empezado a pensar por sí misma, y el cuerpo al que perteneces está decidiendo si eres una parte vital de su futuro o un residuo de su pasado. El secreto ha sido entregado, el vigilante es el hogar que siempre has dado por sentado, y su mirada es la del espejo que te pregunta quién eres realmente antes de que el sol se ponga definitivamente sobre nuestra era.